Regresamos a Punto y Contrapunto. El 20% de las mujeres mayores de 18 años en nuestro país se siente insegura en su propia casa, un espacio en que muchas se tuvieron que resguardar a causa de la pandemia por COVID-19, pero paradójicamente ahí tuvieron que enfrentarse a la violencia sexual, ofensas y humillaciones. Veamos en contexto. La violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas es un problema que continúa al alza. En lo que va del 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha registrado 842 feminicidios, un incremento del 5% con respecto al mismo periodo de 2020, cuando la cifra llegó a 803 casos. Al final de 2020 se registraron 975 feminicidios en todo el país. Un año antes fueron 973 y en 2018 916. En cuanto a los homicidios dolosos, en los que la víctima fue una mujer, las cifras tampoco bajaron significativamente. De enero a octubre se registraron 2.326 casos. Durante 2020 fueron 2.795 casos. En 2019, 2.867 y en 2018, 2.762. En un estudio reciente, ONU Mujeres señala que la pandemia de COVID-19 impactó en la seguridad de las mujeres tanto en el hogar como en los espacios públicos. Detalla que a nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia en algún momento de su vida y en México, 2 de cada 3. El 20% de las mujeres mayores de 18 años en nuestro país reportó sentirse insegura en su propia casa, de acuerdo con el INEGI. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente López Obrador aseguró que el compromiso de su administración es no dejar a las mujeres en el desamparo y reafirmar las convicciones de su movimiento para este sector de la población. Sin embargo, colectivas y especialistas en la materia han señalado que es necesario que el Estado asuma su responsabilidad por cada feminicidio que ocurre en el país y que los responsables sean sancionados para así acabar con el mensaje de impunidad que prevalece. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche. Empiezo contigo, Estefanía. Lamentablemente, la violencia contra las mujeres sigue aumentando en nuestro país. Vimos hoy las protestas feministas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, el presidente López Obrador dijo esta mañana que su gobierno va a atender esta ola de violencia de género por convicción, pero bueno, las cifras ahí están. ¿Qué decir al respecto? Sí, es muy desafortunado que esta sea una de las deudas que tiene la Cuarta Transformación. Más allá de que venimos de un gobierno priista que decía que las alertas de género no servían para nada, que se gastaba el dinero de esas alertas, específicamente en el Estado de México y otros municipios, en mandiles, en imanes, que veníamos de una nula estrategia sobre el tema del embarazo adolescente, el embarazo infantil, que se gastaron muchos millones de pesos en hacer campañas televisivas donde saliera la Secretaría de Mujeres para poder darse vuelo sin tener una estrategia real. Creo que ahora lo que tenemos es mucha voluntad, pero muy pocos resultados. Y dentro de esa voluntad tenemos a grandes compañeras que están dando la lucha dentro de instituciones, compañeras que tienen años en el movimiento, compañeras que son feministas, y creo que parte de la Cuarta Transformación se construye con esas compañeras. Sin embargo, ahora tenemos una crisis de seguridad, no solamente por la pandemia, sino por el tema del abuso sexual, porque las mujeres están encerradas con sus agresores, y que creo que aunque existe una política de bienestar que está encaminada a darles a las mujeres igualdad material, todavía falta la igualdad sustantiva, y es la igualdad de poder salir libres a la calle, es la igualdad de poder acceder a un sistema de justicia que de verdad respete sus derechos y que se les entienda. Por ahora creo que hay dos cosas importantes. Una es el trabajo interinstitucional que hacen la Secretaría de Gobernación, el INMujeres, y con la voluntad política que tendrán y algunos estados que no la han tenido, respecto a eso, hacer espacios integrales de atención a mujeres con atención psicológica y atención jurídica a lo largo y ancho de la República, que por supuesto jamás serán suficientes, pero hay una deuda muy grande, y para mí es la de las fiscalías que se niegan a dar cifras reales, que se niegan a entender que hay un problema de crisis, hay una crisis de acceso a la justicia de las mujeres, y que no nos quieren dar un mapa general, y por eso no sabemos en realidad en dónde estamos paradas, porque más allá de las cifras que tenemos, que son aterradoras, yo creo que la realidad es mucho peor, y que nos estamos enfrentando a algo que parece no tener retorno, que también tiene que ver la estrategia de seguridad que tenemos, que no solamente venimos arrastrando la guerra contra el narco, sino la estrategia de seguridad que tendrán varios estados. Más allá de la voluntad que tengan ciertas compañeras, pues hoy llegamos al tercer año de este 25 de noviembre y parece que las cosas no han cambiado mucho.
Laura, ¿cómo lo ves tú? Efectivamente, pues más de 800 feminicidios, que son homicidios por razón de género en lo que va del año. ¿Qué decir sobre lo que comenta Estefanía? Un gobierno con buena voluntad, pero pocos resultados. ¿Cómo lo ves? Mira, yo diría que a todas y todos nos debería dar, es escalofriante, sí, efectivamente, que todas conozcamos el caso de alguna mujer que hemos sido violentadas, o mejor dicho aún, que todas las mujeres que por lo menos yo conozco hemos sufrido algún tipo de violencia. La pacificación, pues efectivamente comienza, sí, desde el hogar, pero también comienza con un empoderamiento real, económico, de libertades, y la violencia, insisto, se debe de erradicar de esa manera. Sí es bien desafortunado que después de 3 años de gobierno se siga hablando de del pasado. Ya van 3 años y este gobierno pues no solamente no ha hecho absolutamente nada para erradicar la violencia en razón de género, sino que ha habido una violencia también institucionalizada. El hecho de cercar Palacio, el hecho de haber mencionado por parte del titular del Ejecutivo que el movimiento feminista tenía tintes 100% conservadores y que eran movimientos neoliberales. Eso ahí está, pero bueno, yo participo, estoy participando. La verdad es que yo respeté la participación de Estefanía. A ver, vamos a escuchar a Laura y después el contrapunto de Estefanía. Por vivir, es que eso es lo que luego sucede, que si no comenzamos con la capacidad de entendimiento y de generar acuerdos, así es, exactamente esa es la actitud que pasa aquí en Cámara de Diputados, donde ha habido una tremenda violencia por parte de mujeres de Morena hacia las demás compañeras. Pero bueno, no se trata hoy de hablar de eso. Hoy lo que tenemos que decir con mucha puntualidad y con mucha claridad es que para vivir una mujer en una sociedad donde vivamos una sociedad libre de violencia, pues no tiene que ver ni siquiera con un tema de colores, ni siquiera tiene que ver con un tema de derechas o de izquierdas, tiene que ver con un compromiso de justicia colectivo. Ese es realmente el gran tema. Y aquí el llamado es para todas y para todos. Es impresionante que en este país cada 2 horas estén asesinando a una mujer por el simple hecho de ser mujer, y eso no puede ser. ¿Qué hacer? Pues ahí sí se necesita un plan integrador donde se incluya todos los órdenes de gobierno, a la sociedad civil organizada, aunque Morena detesta a la sociedad civil organizada, aunque no le gustan los colectivos que defienden los derechos y protegen los derechos de las infancias, de las mujeres. Pues es una tarea donde todas tenemos que entrarle. Por nuestra parte hemos hecho lo que nos corresponde. Falta mucho por hacer. Hay dictámenes, hay iniciativas pendientes. Acabamos de presentar ayer justo la ley Quemón para llevar un registro nacional de agresores. Acabamos de presentar una iniciativa constitucional de igualdad salarial, la prohibición de venta de niñas y de mujeres. Pero bueno, esa es una tarea colectiva, sin colores, sin fobias, y sí que nos debe de comprometer a todas y a todos por igual. Así es, Alejandro, efectivamente, pues la magnitud del problema que representa la violencia contra las mujeres es algo que se tiene que atender, desde luego, no solo por parte del gobierno federal, sino en los distintos niveles de gobierno y también en los distintos poderes que tienen una responsabilidad. El legislativo, como ya lo decía Laura. Es muy lamentable también que no solamente haya aumentado la violencia en la pandemia, la violencia contra las mujeres, sino dentro del mismo hogar. Las mujeres viven con sus agresores. ¿Qué decir sobre lo que se está haciendo actualmente, Alejandro? Exactamente, y porque la violencia entró a las puertas de nuestras casas, en los espacios en los que supuestamente tendría que estar más segura una persona, principalmente mujeres y niñas, es que este tema rebasa los ámbitos gubernamentales, de los poderes institucionales, y creo que tenemos que ir más allá, dar un debate de lo social, un debate introspectivo, y que se asuma la responsabilidad que tiene la sociedad, y pues una sociedad patriarcal, machista, en todo esto, porque efectivamente, a diferencia del bloque pasado que hablábamos de homicidios a hombres, que pues la tasa desproporcionada creció a raíz de la declaración de la supuesta guerra en contra del crimen organizado y de, digamos, de todo este pues escalonamiento de la violencia que se dio a partir de 2006. Este es un tema en donde los agresores son las parejas, los padres, los primos, los conocidos, que se da en círculos íntimos, en el círculo más próximo de las mujeres, y por lo tanto el abordaje tiene que ser mucho, bueno, pues diametralmente distinto y atendiendo estas particularidades. Y me parece que por una parte se tiene que efectivamente dar una política integral, una que vaya a la prevención y una que vaya a lo remedial. En cuanto a lo preventivo, tiene que irse a las causas estructurales, que es el combate de las desigualdades, a través de que haya cada vez más mujeres, por ejemplo, en las políticas social,
el combate a las desigualdades, el empoderamiento, el acceso de mujeres a los espacios de decisión. Y en el tema remedial, pues hay que combatir las altas tasas de impunidad, la cifra negra, que se animen las mujeres a denunciar. Hay mucho miedo y de escepticismo, desconfianza a que se animen a denunciar, y que en casos de violencia haya servicios integrales para rápidamente retirar de esa situación de riesgo a las mujeres y reciba atención jurídica, psicológica y refugio. Jorge, ¿qué hacer frente a las cifras de violencia contra las mujeres que tenemos en México y también a las cifras de impunidad? Yo quisiera realmente cambiar un poco el foco, pero coincido con las lecturas de mis tres colegas. En el bloque pasado hablaba justamente de las violencias en plural, porque al final del día, entendiendo la aproximación de Alejandro de que hay causas o dinámicas distintas, sí hay puntos de conexión entre estos dos tipos de violencias, ¿no? Por ejemplo, 5 de cada 10 mujeres son asesinadas con arma de fuego, básicamente armas que también entran por el tráfico ilícito que están usando los grupos armados privados o no estatales. Y ahí sí, justamente, y permíteme anotarlo, ahí sí creo que ha habido un cambio de paradigma con la nueva administración, que emprendió una demanda para combatir el tráfico ilícito de armas. Creo que eso sí cambia un poco la narrativa frente a lo que se venía haciendo antes, pero ahí tienes un tema conexo, ¿no? Del otro lado, justamente, si uno ve las tasas de homicidios comparadas entre hombres y mujeres, la tasa de homicidios de hombres se dispara hasta prácticamente 60 por cada 100.000 habitantes, y las de mujeres se quedan alrededor entre 5 y 10 por cada 100.000 habitantes. Y con esto no quiero decir que el tema de las mujeres sea menor, sino simplemente al hablar de violencia contra las mujeres, uno no puede evitar el tema del componente del machismo. Los que están matando a las mujeres son hombres, que también se están matando entre ellos, y al final del día que también influyen en las tasas y en el desempeño de falta de condiciones de seguridad en el país. Yo justamente avanzar esta idea de que las violencias deben ser entendidas de forma estructural, porque al final del día la regla del juego en gran parte de este país pues justamente es el ejercicio coercitivo de la violencia. Estefanía, tenemos que ir a pausa, pero 20 segundos. Sí, tenemos un gran problema de violencia sexual y que creo que hay una responsabilidad directamente de los estados que se han resistido a entender que existe, que nos ha dejado con 32 niñas entre 10 y 14 años teniendo hijos todos los días, y que hay que abrir la conversación más allá de eso. Me parece ofensivo querer poner la narrativa alrededor de las declaraciones del presidente o no. Esta es una crisis que estamos viviendo las mujeres y que merece toda la seriedad del mundo, y no utilizarlo de manera de golpeteo político a conveniencia, porque eso no nos va a llevar a construir absolutamente nada. Sí, estoy de acuerdo, y sin importar el partido, quién esté en el gobierno, ojalá que nos tomemos en serio realmente este problema y lo que representa para las miles de mujeres que son víctimas de feminicidio en el país. Vamos a una pausa y regresamos ya con la paparrucha, y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas.